el informativo. Una buena tarde tengan todos en este 15 de febrero de 2019. Hasta ahora, Carlos Figueroa y Ruth del Salto junto a ustedes con la información internacional. Una buena tarde, Carlos. Buenas tardes, Ruth. Bienvenidos todos. Es un gusto acompañarlos en esta hora. Vamos. Comienza el informativo con Carlos Figueroa y Ruth del Salto. Vamos a comenzar agradeciéndole su sintonía y lo hacemos con el presidente Donald Trump, que ha declarado el estado de emergencia en la frontera sur de Estados Unidos. El mandatario ha citado una supuesta invasión con droga y tráfico de personas para justificar la adopción de esta medida. Trump busca reunir así $8.000 millones para financiar la construcción del polémico muro en la frontera con México. La medida ha irritado a numerosos congresistas, incluso en las propias filas republicanas. Alejandro Rincón, en Nueva York, tiene la información. Alejandro, buenas tardes. Hola Carlos, Ruth, televidentes del canal de las Américas. Como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump lo prometió. Una vez en la Casa Blanca empezó una puja con el Congreso para lograr este propósito. Salió derrotado. Sin embargo, esto no fue excepción o razón para que el presidente republicano insistiera en su propósito de buscar lo que fuera necesario para emprender la construcción del polémico muro fronterizo con México, algo que hará a través del ejercicio de su poder ejecutivo. Así anunció el presidente Trump en la mañana de este viernes la declaración de una emergencia nacional con este propósito. El día de hoy voy a firmar una emergencia nacional. Y es algo grandioso, porque estamos hablando de una invasión de nuestro país con drogas, con tráfico de personas, y esto es inaceptable. Había enorme expectativa por esa declaración que se debatió por semanas a través de los Estados Unidos y finalmente ha llegado esa nueva declaración de emergencia. Por eso, desde la Casa Blanca presentó y explicó al país el porqué, el argumento racional a través del cual ha hecho efectiva la firma de esa declaración de una emergencia nacional. Más palabras de lo que dijo el presidente Trump alrededor del argumento por el cual tomó esta determinación. Échenle un vistazo a Israel. Ellos tienen un gran muro, el cual es un 99.9% seguro. Y es lo que nosotros estamos intentando hacer también. La única debilidad sería no tener un gran muro. ¿De acuerdo? Así que esto es muy sencillo. Y la gran mayoría de drogas y de violencia que se reporta entra por ahí. En términos concretos, decretar una emergencia nacional permite al presidente Trump recurrir a el redireccionamiento de recursos a nivel federal, aproximadamente $3.600 millones que actualmente están destinados al Departamento de Defensa para que empiece entonces la construcción de ese muro fronterizo. Adicionalmente, él pudiera destinar otros $2.500 millones adicionales procedentes del Departamento del Tesoro. En total, se prevé que sean $8.000 millones los que pueda contar el presidente para este proyecto de infraestructura, que de hecho es mucho más de los $5.700 millones que en un principio estaba pidiendo al Congreso para este propósito. Y al firmar la emergencia nacional, algo que ha sido firmado muchas veces por otros presidentes, en muchas ocasiones el presidente Obama de hecho lo usó para firmar una de las emergencias nacionales en su lucha contra los carteles criminales. Esto fue muy bueno lo que él firmó en su lucha en contra de los carteles. Así que nosotros vamos a estar firmando una segunda emergencia nacional que también es muy necesaria. Pero esto en realidad es muy simple. No es complicado, simplemente es muy sencillo. Queremos detener las drogas que entran a nuestro país. Queremos detener a los criminales y las bandas criminales que intentan ingresar a nuestro país. Nadie ha hecho ese trabajo, el trabajo que nosotros sí estamos haciendo en la frontera. La determinación del presidente Trump ha reafirmado las bases de una nueva pelea política a nivel de los Estados Unidos y además plantea el caso para el muy probable surgimiento de una nueva batalla a nivel legal.
todo el nivel en los Estados Unidos han aparecido ya reacciones en donde dice que se van a presentar nuevas demandas en contra de la administración Trump en lugares como Nueva York, donde nos encontramos ahora, uno de los principales bastiones de oposición a la Casa Blanca. Justo esta es la perspectiva que se plantea desde ahora. No hay una emergencia en la frontera como está declarando Trump. Lo que hemos visto que Trump está mintiendo al público, y lo que está haciendo es que está violando la Constitución por hacer esta orden, y vamos a nosotros pelear esta orden en las cortes, en las calles, como lo hemos hecho una y otra vez. No solo las organizaciones defensoras de los inmigrantes como la que ustedes acaban de escuchar empiezan a plantear el caso para nuevas demandas contra la administración Trump. A nivel político, en la propia capital de los Estados Unidos, integrantes tanto del Partido Demócrata como del Republicano han expresado sus preocupaciones por el uso de este decreto de emergencia nacional para redireccionar fondos con este propósito. Se cuestiona el país si en efecto en la década de 1970, cuando se creó este tipo de posibilidad de decretar emergencias nacionales, realmente cumple con el propósito original, lo que ha hecho ahora el presidente Trump. En total, históricamente, 58 veces los presidentes de la Unión Americana han decretado emergencias nacionales, pero nunca con el objetivo de redireccionar recursos como lo hace ahora el presidente Trump. Es la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro, por ese reporte. Vamos a revisar qué es una emergencia nacional. Por la generalidad, la declaratoria de emergencia nacional se ordena cuando un país se enfrenta a una situación de perturbación de paz o de orden interno de un estado. Se puede citar en casos de catástrofes, brotes de enfermedades contagiosas, graves circunstancias políticas y civiles que impiden el normal desarrollo de la vida cotidiana. En el caso de Estados Unidos, un presidente puede declarar que el país se encuentra en estado de emergencia nacional a su discreción. Esta declaración le confiere un conjunto de autoridades ejecutivas especiales que están diseñadas para otorgarle el poder de forma temporal para manejar efectivamente una crisis, como por ejemplo el estallido de una guerra. La Ley de Emergencias Nacionales de 1976 autoriza a los mandatarios a declarar la emergencia, pero establece pocos parámetros. Solo hay dos condiciones. El presidente solo puede usar prerrogativa que le haya otorgado el Congreso y tiene que precisar cuáles son. Vamos a saludar en Washington, D.C. a Guillermo Pacheco, analista político y en temas de seguridad nacional. Señor Pacheco, bienvenido a NTN 24. Gracias por atendernos. Gracias, Carlos. Un placer poder compartir con ustedes para analizar esta parte del discurso del presidente Trump. Hemos revisado qué contemplaría esta declaratoria de emergencia nacional. Se habla de prerrogativas que deben estar establecidas. Le pregunto, ¿están establecidas en este momento para saber exactamente cuáles son esos poderes y cómo los puede utilizar el presidente Donald Trump? Sí, mira, lo que tenemos que entender es que las prerrogativas, las claras, o sea, desde 1976, que los presidentes pueden accesar, y como dijeron son 56 veces, él por eso lo enfatizó en el tema de seguridad nacional. Si lo vemos, él también hizo referencia a que es muy parecida a la que hizo el presidente Obama hace 8 años, y él dice, mire, ya lo dijo el presidente Obama por el tema de los carteles, y él se hace referencia a dos temas importantes. Uno es cerrar la frontera por el tema de las drogas, y dos, cerrar la frontera por el tema de la entrada de criminales. Lo que hay que hacer una referencia es que él no está yendo en contra de todos los inmigrantes, está diciendo específicamente criminales, y el tema específico entonces de la declaración es el mismo que hizo el presidente Obama hace 8 años, que es seguridad nacional. Claro, y en medio de esta seguridad nacional, que es lo que argumenta el presidente Trump cuando ha dicho, bueno, aquí a los mexicanos se los ha querido cuando han venido de forma regular, sin embargo ha citado que se han dado muchos asesinatos, que ha entrado droga, también dice tráfico de personas, y él la solución que da es levantar este muro. Ya es una obsesión, si se puede catalogar de alguna o calificar de alguna manera a esta petición del presidente Trump. Desde la campaña se lo estaba escuchando con levantar el muro en la frontera. ¿Qué pasa con el Congreso, con las personas que integran la Cámara de Representantes? Porque tengo entendido que ya siendo una emergencia nacional ya pasó encima de lo que ellos pueden determinar o dejar de establecer, cuando ya habían aprobado un porcentaje de lo que pedía Donald Trump.
Sí, mira, lo que tenemos que entender esa es una prerrogativa, no quiere decir que pase encima. Y creo yo que en las 56 anteriores veces que lo han dicho, no es que pase encima, es una prerrogativa que tiene el presidente. En este caso, creo yo que no es una obsesión. ¿En qué sentido? Él lo que está haciendo desde mi punto de vista es cumpliendo una oferta de campaña. O sea, él está siendo muy coherente, él siempre ha mantenido desde la campaña el tema del muro, y creo yo que lo que está haciendo es siendo coherente con sus votantes. Entendamos una cosa, este es un tema político en el que está inmerso para el presidente el tema de seguridad nacional. Evidentemente, la discusión y el análisis que van a tener, y no solo análisis, sino detractores mismos, como pudimos ver en el caso de la entrevista con la líder inmigrante en Nueva York, pero él no está violando la Constitución. Podrán haber muchísimas formas de tratar legalmente de detener, pero él no está violando la Constitución. Con esa declaración de emergencia nacional, él no está yendo en contra, violando la Constitución, sino que él está usando una arma legal que han sido utilizadas 56 veces antes. Entonces, creo yo que es parte de ese juego político que encontramos en todas las naciones cuando no hay, por ejemplo, un consenso en un tema específico, y en este caso un tema político que el presidente Trump ha venido defendiendo respecto a los números de la entrada de drogas, y está relacionado juntamente con que esta semana también el Chapo Guzmán fue en Nueva York declarado culpable de 10 delitos, incluyendo muchos de esos el trasiego de armas y de drogas. Usted habla, señor Pacheco, de un juego político en el que por un lado está el presidente Trump, gran parte del Partido Demócrata, del Partido Republicano, y del otro lado los demócratas y algunos disidentes del partido de gobierno. En medio quedan los ciudadanos que sueñan con entrar a los Estados Unidos y obtener de alguna manera legal un amparo, obtener ese beneficio de quedarse allí. Esta declaración de emergencia pudiera tener, además de ese fondo político y además de la búsqueda de los recursos, alguna posibilidad de darle atribuciones al presidente para aumentar la presión allí en la frontera en contra de los inmigrantes, para más redadas, para deportaciones, para frenarlos aún más. Mira, yo creo que la declaración tiene que ser específica en lo que él dijo. Lo que él es levantar un muro y incrementar el nivel de seguridad en la frontera. No creo, desde mi punto de vista, que esto vaya a servir para más redadas, para incrementar por decirlo así, esa incertidumbre que se genera sobre millones de inmigrantes que están esperando un proceso. Y el mismo presidente lo dijo, el mismo presidente demandó que del Congreso venga ya una reforma. Creo yo que es otra parte del juego que el presidente está tratando de poner en la cancha, en la mesa del Legislativo, del Senado y de la Cámara de Representantes, un tema que viene muy atrasado, un tema que en el Legislativo no ha sido tomado como debe ser tomado, que es una reforma legal que ponga fin a el proceso que viven millones, 15 millones se calcula, de inmigrantes ilegales que van a pasar a formar parte de una comunidad legal, pero esto viene del Congreso. Entonces, por eso mencionaba yo, este es un juego político que el mismo presidente ha venido jugando con quitar el tema del DACA, con quitar el TPS a algunos países. Él lo que está tratando de hacer es más presión en el Legislativo para que sea en el Congreso y en la Cámara de Representantes donde se discuta el tema de una reforma legal para los inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Vamos a agradecer, ha estado con nosotros Guillermo Pacheco, analista político y experto en temas de seguridad nacional. Muchas gracias por sus minutos, su dedicación aquí con NTN 24, señor Pacheco. A ti, Ruth y Carlos, un placer poder compartir con ustedes y con todos los televidentes en la región en los Estados Unidos. Y el anuncio que ha hecho el presidente Trump se conoce esta semana, cuando justamente ha aumentado los rescates de inmigrantes indocumentados que han tratado de cruzar el Río Grande para llegar a Estados Unidos. Determinados a conseguir su objetivo, no les importa el riesgo a morir ahogados. Todos hacen parte de la caravana migrante que llegó hace algunas semanas al estado de Coahuila, en territorio mexicano, en busca del sueño en los Estados Unidos y que permanecen en albergues dispuestos por el gobierno de México. Una escena que se repite.
Decenas de migrantes centroamericanos arriesgando su vida al intentar cruzar el río Bravo entre Estados Unidos y México. Nadando salen de Piedras Negras, Coahuila, y buscan llegar a Eagle Pass, en Texas. Sin pertenencias abandonan los albergues dispuestos por el gobierno mexicano y salen en busca del territorio estadounidense para agilizar la solicitud de asilo. Dicen, ya no se trata del sueño americano, es necesidad. No, pues sin miedo sí da, pero acuérdese que la necesidad es lo que lo hace a uno emigrar para otro país. El desempleo, la inseguridad. Acuérdese que no es fácil. ¿El sueño americano? No, pues, aunque no sea sueño, sino que ahora es más necesidad que sueño. Pero no siempre consiguen el objetivo. Algunos de ellos no lo alcanzan, mueren ahogados o congelados. Otros tienen la fortuna de ser rescatados por la patrulla fronteriza. A punto de ahogarse, son sacados de las aguas casi congeladas del afluente. Esta familia, que intentaba cruzar con una menor con discapacidad, fue rescatada este jueves. Estas dos mujeres tenían el mismo propósito. Llevaban en sus brazos a un pequeño de 5 años y aseguran estuvieron muy cerca de la muerte. Pues sentimos la muerte en vivo, que nos íbamos a ahogar. ¿Por qué busca cruzar? Porque en Honduras no hay trabajo. Sin embargo, el objetivo sigue intacto. Sí, estamos conscientes. Si uno nunca arriesga, nunca tiene nada. Sí. Okay, nuevamente lo intentarás. Nuevamente lo intento. Y si me queda tiempo y no lo puedo intentar ahorita, ya puede ser el resto de mi vida, pero con tal tenga vida, tengo esperanza. ¿Siempre a Estados Unidos? Sí, siempre a Estados Unidos. Todos hacen parte de la caravana migrante que llegó hace unas semanas al estado de Coahuila. Algunos de ellos han denunciado que los alimentos y otros artículos empiezan a escasear y que los mantienen retenidos en los refugios. El presidente de México va a visitar hoy la ciudad natal del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Andrés Manuel López Obrador va a realizar un recorrido por el municipio de Badiraguato. Se va a reunir con habitantes de esta zona, quienes han asegurado que se sentían mucho más seguros ante la presencia del capo en esta localidad. Un fuerte dispositivo de seguridad va a custodiar al mandatario, que además va a visitar obras en construcción. Latinoamérica vive la peor crisis humanitaria de su historia reciente, producto de la dictadura en Venezuela. Esas fueron las palabras del presidente de Colombia, Iván Duque, ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos en Washington. En su intervención, el mandatario ha dicho que el fin de la dictadura en Venezuela está muy cerca. NTN 24 en el lugar de la noticia con Emiliana Molina. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En su discurso ante la Organización de Estados Americanos, el presidente Iván Duque dijo que para los países miembros de este organismo siempre debe primar el bien común, que en la OEA es donde se encuentran las soluciones, pero no se puede permitir que se continúe fracturando este patrimonio. La noche de la dictadura en Venezuela no será eterna y ya le llegó su final. La noche de los que querían fracturar el sistema interamericano ya terminó. La noche de los que creían que un cerco diplomático no era posible para volverle a dar principios a la diplomacia regional ya terminó. Y ahora empieza un nuevo amanecer en el continente y estamos listos a trabajar por ello. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se tomó su tiempo en su discurso para felicitar a Colombia, asegurando que bajo el liderazgo de Duque, Colombia se ha convertido en un país de soluciones y evadiendo así las excusas. También lo felicitó por su liderazgo con los países del Grupo de Lima, presionando para que reconocieran a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. La crisis venezolana ha puesto a prueba el compromiso de muchos. Y mientras algunos han seguido una doctrina de indiferencia, en el caso de Colombia, la crisis venezolana ha arrojado luz sobre la vocación democrática de su gobierno y la apertura para ayudar a las víctimas de una dictadura moderna. El presidente se dirige a esta hora a Nueva York, donde sonará la campana de cierre en Wall Street a las 4 de la tarde. Esta es toda la información que tenemos desde la OEA. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Y el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos le hace un seguimiento a la situación en Venezuela. Esta tarde va a tener lugar una sesión extraordinaria en la que se dará seguimiento a la resolución aprobada el 10 de enero pasado y en la que se desconoció
a Nicolás Maduro como presidente. Además, van a abordar el proceso de transición política que se inició en la nación suramericana el 23 de enero, cuando Juan Guaidó se juramentó como mandatario interino. La reunión fue citada a solicitud de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú y Estados Unidos. Hoy, nuestro deber, nuestro compromiso. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sigue ejerciendo presión contra el círculo de Nicolás Maduro. La Oficina de Control de Activos Extranjeros ha anunciado un conjunto de sanciones en contra de 5 altos funcionarios del régimen. Entre ellos se encuentra el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Manuel Quevedo. Los otros afectados por las medidas del gobierno estadounidense son Manuel Ricardo Christopher Figuera, director del Servicio Nacional de Inteligencia de Venezuela, SEBIN; Ildemaro José Múcura, primer comisario de ese mismo organismo; Iván Rafael Hernández Dala, comandante de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela; y Rafael Enrique Bastardo Mendoza, que es el director de la Fuerza de Acciones Especiales FAES. Todos son militares. Estas sanciones comprenden el bloqueo de las propiedades e intereses que estas personas puedan tener en la Unión Americana, además de la prohibición de hacer transacciones con ellos. Nicolás Maduro aseguró que el presidente encargado Juan Guaidó es un Judas que quiere entregar a Venezuela al gobierno de los Estados Unidos. Durante un acto de conmemoración del bicentenario del discurso de Simón Bolívar en el Congreso de Angostura, Maduro insistió en que la Unión Americana pretende realizar una intervención militar con la excusa de la entrega de la ayuda humanitaria, a la que calificó como limosna. Además aseguró que este jueves recibió 933 toneladas de medicinas que fueron enviadas desde Rusia, China y Cuba. Un títere, un Judas, que ha pretendido que el imperio estadounidense se apodere políticamente, militarmente de nuestro país. Todas las dificultades que estamos enfrentando es producto de la guerra brutal de la oligarquía y del imperio. Ahora tienen el cuento de la ayuda humanitaria. Nos congelan y nos roban 30.000 millones de dólares en el exterior. Y le ofrecen a la ultraderecha 20 millones de dólares en una comida podrida y contaminada. Esa es la verdad. Yo me pregunto ante el pueblo, me pregunto, corazón abierto. Todos los días nosotros estamos en la solidaridad con 6 millones de familias, con los CLAP. Todos los días, ayer llegaron 933 toneladas de medicina de China, Rusia y Cuba. Y las pagamos con nuestro dinero porque no somos mendigos de nadie. La protesta se ha convertido en el único medio para reclamar que tienen los venezolanos. Este viernes, los maestros justamente se han tomado las calles para exigir reivindicaciones justas que garanticen el sustento para vivir. Ellos aseguran sentirse indignados ante la negativa del régimen de Nicolás Maduro a permitir el ingreso de la ayuda humanitaria al país. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Oliver Fernández. Oliver, buenas tardes, adelante. Sí, así es. Muy buenas tardes, gracias por este contacto. Esta hora nos encontramos en la avenida Páez del Paraíso, en Caracas, donde los docentes decidieron salir a protestar, a pedir que ingrese la ayuda humanitaria en Venezuela y también por sus reivindicaciones salariales. Algunos aseguran que han visto morir a sus familiares precisamente porque en Venezuela no hay medicinas ni insumos para curar las enfermedades. Veamos. Yo perdí a mi hermana el año pasado por condiciones de que no teníamos insumos en los hospitales. Se tardaron mucho y mi hermana falleció el año pasado. La recuerdo como una persona muy fuerte, que siempre soñó con esto, con que viniera la ayuda humanitaria, y ahora que llegó ella no está para recibirla. No dio tiempo. Tuvo una muy mala atención, de verdad.
atención por toda la crisis de salud y la crisis humanitaria que está viviendo el país. Y así como me pasa a mí, ha pasado muchos casos aquí en el país. Otro de los casos es el de la profesora Amarili Jiménez. Asegura que su hija es insulinodependiente. En los hospitales no le garantizan los medicamentos para poder sobrevivir. Y es prioridad para mí la insulina, porque la insulina es la vida de mi hija es mi vida. Con mi sueldo no puedo obtener la insulina que necesito para atender a mi hija como tiene que ser. Y cada lápiz pen lo están vendiendo en $20. ¿Qué me puede ocurrir si yo no consigo la insulina? Perder al ser que más amo en esta vida, que es mi hija. Desesperante, es angustiante, es acostarse a dormir y pensar cómo hago mañana o tener insulina para cuánto tiempo y después qué voy a hacer, dónde la voy a conseguir. ¿Sabes? Solamente lo sabe la persona que lo vive. Mientras tanto, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que para el próximo 23 de febrero ingresará la ayuda humanitaria en Venezuela. Los maestros y profesores han declarado este día como la fecha de la esperanza. Bueno, mira, para mí el 23 de febrero es una luz, una esperanza para nosotros, todos los venezolanos que de una u otra forma queremos tener nuestros alimentos, nuestros medicamentos para poder sobrevivir en estos momentos. Para el próximo 22 de febrero se espera que los maestros y profesores tomen las calles de Venezuela para exigir al gobierno de Nicolás Maduro sus reivindicaciones salariales. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Oliver. Y tener agua potable en Venezuela es un lujo desde hace varios años. El racionamiento impuesto por el régimen de Nicolás Maduro afecta al 82% de los ciudadanos en el país, según organizaciones independientes. Los ciudadanos recurren a manantiales, a riachuelos en las montañas para así obtener el líquido vital, lo que conlleva riesgos a la salud. Los venezolanos enfrentan el reto diario de conseguir alimentos, medicinas y artículos básicos. Pero la situación no es distinta para obtener agua. El gobierno también mantiene un estricto plan de racionamiento que consiste en rotar la distribución en los diferentes barrios de Caracas y otras ciudades del país. Hace ya como 3 años que solo nos entra agua 2 días a la semana. El resto de los días tenemos que vivir con la que almacenamos en los tanques del edificio y tenemos media hora de agua en la mañana, media hora de agua de mediodía y media hora en la noche. Por ello, cada vez más personas recurren al agua que provee directamente la naturaleza. Así, los manantiales de la Monterepano se han vuelto una socorrida fuente del vital líquido. El racionamiento no es el único factor que ha acercado a los venezolanos a los manantiales. Pues venimos a buscar siempre el agua porque no tenemos los recursos para pagar un botellón de agua. Y como está la situación ahorita del país, verdad que es imposible uno. El costo de un botellón de 20 litros ronda los 3.200 bolívares, alrededor de $1 según el tipo de cambio oficial. El precio se vuelve estratosférico cuando el salario mínimo en Venezuela es de solo $5,5 tras el aumento que entró en vigor desde el pasado 15 de enero. Los precios en el país aumentan diariamente 3,5%, un ritmo que según el Fondo Monetario Internacional llevará la inflación a 10 millones% en 2019. Se complica la situación política y de orden público en Haití. Tras una semana de violentas manifestaciones en las que se exige la salida del poder del presidente Jovenel Moïse, involucrado en un escándalo de corrupción y que dejan al menos 9 muertos, el mandatario hizo un nuevo llamado al diálogo con los representantes de la oposición. Por su parte, Estados Unidos ordenó este jueves la salida del país de todo su personal diplomático no esencial y de sus familias al considerar la situación de seguridad muy inestable. También recomendó a los ciudadanos evitar viajar a esta nación caribeña y a los que estén allí considerar su salida inmediata. El cuerpo del futbolista argentino Emiliano Sala, fallecido en un accidente aéreo en el Canal de la Mancha el pasado 21 de enero, ha arribado a Buenos Aires. Los restos del deportista van a ser trasladados a la ciudad de Santa Fe, donde será velado en compañía de sus familiares y amigos. En la mañana de este sábado va a ser llevado a la pequeña localidad de Progreso, su lugar de origen. Va a ser velado en el gimnasio del club que lo vio nacer futbolísticamente hablando. Allí se tiene previsto que los habitantes coloquen una flor sobre su féretro para darle el último adiós a este joven atleta y cuando finalice el homenaje será sepultado. Graves inundaciones se registraron en el estado de California, en el oeste de los Estados Unidos. Una fuerte tormenta causó torrentes de lodo que bloquearon al menos 2 rutas interestatales. Equipos de emergencia tuvieron que acudir
a los lugares afectados para remover los árboles que impedían el paso de vehículos. Las áreas del norte del estado han sido las más afectadas desde que iniciaron las fuertes tormentas. Mucha atención a esta imagen que vamos a ver a continuación. El momento en el que una camioneta estuvo a milímetros de atropellar al ayudante del sheriff. Esto ocurrió en el condado Dallas, en el estado de Iowa. Ahí los oficiales se habían detenido para atender una situación en las carreteras totalmente cubiertas de nieve. Un vehículo perdió el control, resbaló y pasó a toda velocidad al pie de ellos. El video captado por la cámara de seguridad del auto de la policía fue publicado como un recordatorio para que los conductores tengan precaución, reduzcan la velocidad, tanto en carreteras donde ha nevado, como cuando pasen cerca de los controles de la policía. Hablamos de las elecciones anticipadas en España. Ha sido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien anunció que habrá comicios generales el 28 de abril. La decisión se conoce apenas 8 meses y medio después de que Sánchez llegara al cargo con una moción de censura en la que le arrebató el poder a Mariano Rajoy. Marcelo Moncayo tiene el reporte desde Madrid. Marcelo, adelante. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes desde Madrid. Confirmado, el próximo 28 de abril los españoles tendrán que volver nuevamente a las urnas. Esto por la convocatoria que ha hecho este día el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Una decisión que toma luego de que su proyecto de presupuestos fuera rechazado mayoritariamente en el Congreso de los Diputados. Este próximo 28 de abril los españoles están nuevamente convocados a las urnas para escoger a sus legisladores, quienes a su vez elegirán al nuevo presidente del gobierno. Esta convocatoria la hizo el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como consecuencia al rechazo que tuvo su proyecto de presupuestos generales en el Congreso de los Diputados. España es de sus ciudadanos, no pertenece a ningún partido político, es de los españoles. España es suya. Y ahora ellos y ellas deberán decidir si damos pasos hacia atrás o avanzamos para lograr la España que queremos. Nosotros hemos gobernado para todos los españoles y españolas, vivan donde vivan. Desde luego con convicciones progresistas, de un gobierno de izquierdas, de un partido que se siente en los parámetros de la socialdemocracia y del socialismo, pero con mirada amplia. Sánchez asegura que desde que asumió el cargo ha sentido la deslealtad de la oposición, que habría priorizado temas partidistas antes que el interés general de los españoles. Desde ahora Pedro Sánchez ya piensa en un nuevo periodo en el poder para impulsar temas que se quedarán pendientes. Pues habrá que pedir a los españoles la voz y el voto para que nos den una nueva mayoría parlamentaria que permitan sacar adelante tantas urgencias sociales que durante 7 años han sido postergadas. Ellos y ellas decidirán el futuro de España con su voto en las urnas y lo que decidan siempre, siempre, siempre será un gran acierto. Si Pedro Sánchez no es reelegido, será el presidente del gobierno que menos tiempo estuvo en el poder, con un poco menos de un año en el cargo. Televidentes de NTN 24, y como parte de este nuevo proceso electoral, este próximo 5 de marzo hay que disolver las Cortes Generales, es decir, el Congreso y el Senado. Este es el informe. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Marcelo, gracias por ese reporte desde España. En la ciudad alemana de Múnich se celebra este fin de semana la conferencia de seguridad más importante del mundo. Al menos 700 políticos y expertos van a analizar los principales desafíos en esta materia y hasta qué punto la situación actual de Venezuela es considerada como una amenaza global. Juliana González, corresponsal política de nuestra cadena asociada Deutsche Welle, nos trae la información, nos va a contar, Juliana, cuáles son esos principales desafíos de esta cumbre. Buenas tardes. Hola Carlos, Ruth, muy buenas tardes para ustedes. En efecto, esta cumbre trata, entre otros, el tema venezolano, pero casi que de una manera sorprendente porque no es parte de los paneles, pero sí vimos a una ministra de Relaciones Exteriores canadiense muy fuerte y muy enfática en afirmar que esto que está sucediendo con Venezuela, la alianza entre Canadá, entre los Estados Unidos y los países del Grupo de Lima y, por supuesto, los europeos que han apoyado al nuevo gobierno de Guaidó, es una muestra clara de que las relaciones transatlánticas sí están funcionando.
funcionando. Pero por el otro lado también tenemos grandes retos. Uno de esos es sin duda la tensión comercial que existe entre China y los Estados Unidos, que ha generado bastantes desequilibrios en la economía, pero también tenemos grandes desafíos en África, una región que lo que se llama el cinturón del Sahel genera muchísimas tensiones, sobre todo para los europeos, ya que genera grandes migraciones de africanos a este continente. Pero también tenemos, por supuesto, la situación en Afganistán, en Yemen y en Irán, un tema que sin duda es controvertido por este famoso pacto internacional para favorecer a Irán con tal de que deje la carrera armamentista. Pero por el otro lado tenemos también, obviamente, la tensión que se genera después de que este acuerdo entre Rusia y los Estados Unidos de los misiles de mediano alcance haya llegado a su fin. Ahora están todos aquí tratando de entender cómo se pueden reconstruir estos multilateralismos para no perder ese llamado orden internacional que ya conocíamos, que es el de Estados Unidos como el guardián de la democracia. Seguiremos más adelante informándoles sobre las conclusiones que se desprendan hoy de este primer día de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Sigan ustedes en estudio. Juliana, gracias por ese reporte. Ahora hablamos de un manto de agua contaminada de las recientes inundaciones que se registraron en el noreste de Australia. Ha penetrado en partes de la Gran Barrera de Coral, el mayor arrecife de coral del mundo. Las capas de agua sucia que fluyen hasta el mar desde varios ríos han sido captadas a través de satélites por la NASA y se teme que las aguas contaminadas contengan fertilizantes que podrían afectar los corales, a los peces y moluscos del área. Resumen deportivo, ustedes gracias por su sintonía con el informativo de NTN 24, Canal de las Américas. Agradecemos como siempre su atención y compañía. Los invitamos a seguir informados en Twitter, @NTN24 y en la web ntn24.com. Feliz tarde.